En la tarde del 4 de agosto de 2020, Beirut se sentía viva y muy llena de actividad. Las enfermeras estaban recibiendo recién nacidos, la gente regresaba a casa después del trabajo y una novia se preparaba para sus fotos de boda. Solo otro martes normal, hasta que dejó de serlo. En cuestión de segundos, innumerables vidas se perderían y muchas más quedarían arruinadas, barrios enteros desaparecerían y la ciudad quedaría marcada para siempre. Pero lo que ocurrió aquí no fue resultado de una guerra ni de terrorismo, y tampoco fue un desastre natural. Sería una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia moderna, pero como resultó, era completamente prevenible. Esto fue básicamente el resultado de lo peor del ser humano: corrupción, disfunción, luchas internas y evasión de responsabilidades, así como falta de rendición de cuentas. Pero para entender realmente cómo el puerto de Beirut se convirtió en una bomba de tiempo, tendremos que retroceder varias décadas y contar una historia que comenzó al final de la Guerra Civil del Líbano y continuó hasta el inicio de la pandemia global de COVID-19 y aquella tarde fatídica de agosto. ¡Hey! Antes de comenzar, solo quiero contarte que este será el primer episodio de un canal completamente nuevo que ya está en funcionamiento. Así que si quieres ser de los primeros suscriptores allí y también ayudar a que ese canal crezca, puedes ir ahora mismo usando este enlace y ver el video allá en su lugar. Y si no, simplemente siéntate, relájate y comenzamos. Este es el puerto de Beirut 30 minutos antes de la explosión. Es una de las principales arterias de la ciudad y en realidad de todo el país. En ese momento manejaba la mayor parte de las importaciones marítimas del país y esos impecables silos de grano alguna vez estuvieron en el lado oriental del puerto y tenían la capacidad de almacenar la mayor parte de las reservas estratégicas de grano del país. Ahora mantén esa imagen en mente. Podrías pensar en este puerto como la boca del Líbano, alimentando a un país de más de 5 millones de personas, así que describirlo como vital realmente se queda corto. Dado su tamaño, contenía una amplia mezcla de muelles y diferentes instalaciones de almacenamiento, pero es este edificio el que nos interesa, el Almacén 12. Este era un almacén portuario general que en ese momento albergaba grandes cantidades de fuegos artificiales y otros materiales combustibles y estaba lejos de estar adecuadamente equipado para el almacenamiento de sustancias peligrosas e inflamables del tipo que se mantenía en su interior. Había seguridad mínima o inexistente, la electricidad estaba improvisada y ni siquiera había detectores de humo o un sistema de rociadores instalado, lo cual es bastante increíble si lo piensas. Todo esto había generado preocupación entre las personas que trabajaban allí, y por razones que pronto veremos, no se hizo nada. Pero lo que finalmente llevó este almacén de ser solo un peligro potencial a una pesadilla capaz de destruir una ciudad fueron las miles de toneladas de nitrato de amonio que estaban en el interior, derramándose de sacos rotos. Esto había convertido literalmente el almacén 12 en una bomba gigante, con su mecha esperando a ser encendida. El primer incendio fue reportado a las 17:40 y hasta el día de hoy la causa exacta sigue siendo debatida. Un funcionario de seguridad no identificado dijo posteriormente a varios medios que las chispas de una operación de soldadura cercana eran el culpable más probable. Y otra fuente oficial anónima dijo a la agencia Reuters que el incendio en realidad había comenzado en el almacén 9 y luego se propagó al almacén 12. El FBI, que eventualmente se involucraría en la investigación, tampoco pudo llegar a una conclusión firme sobre el origen del incendio. Pero lo que sí sabemos es que para las 17:50 el fuego ya se había propagado. Alrededor de las 17:54 comenzaron a circular videos en internet que mostraban humo saliendo de la esquina noreste del almacén 12. Para ese momento, los equipos de emergencia ya habían sido llamados y un equipo de 9 bomberos y un paramédico llegó poco después y comenzó a trabajar, sin tener idea de la magnitud real del peligro al que ahora se enfrentaban. Ahora bien, aunque no existe una única ley global que regule específicamente el almacenamiento de nitrato de amonio, sí existen estándares y guías de seguridad reconocidos internacionalmente. Y estos recomiendan que grandes cantidades de nitrato de amonio deben almacenarse con medidas sólidas de mitigación de riesgos, así como planes de emergencia,
que pueden y deben incluir procedimientos de evacuación. Pero aquí no existían tales planes. Alrededor de las 19:00, el incendio se había extendido al techo del almacén 12, ahora manchando el cielo con una ominosa columna de humo negro. Y ese humo también tenía un inquietante tono ocre, lo que indicaba la presencia de cierto químico que alimentaba el incendio. Ahora, como ex bombero aeroportuario, puedo decirte que se puede aprender mucho con solo observar el humo. El humo negro significa la presencia de mucho material sin quemar, y esto es lo que normalmente se ve en un incendio de combustible o en una vivienda en sus etapas iniciales de incendio. El humo más blanco normalmente significa que hay vapor de agua presente, como cuando los bomberos ya han llegado, pero cualquier otro color extraño suele ser señal de químicos y debe tratarse con mucha precaución. En este punto, había muy poco que las personas en la calle y en los edificios cercanos podían hacer, solo podían observar, y algunos también sacaron sus teléfonos para grabar. El incendio podía verse desde bastante lejos, y quienes estaban detrás de sus ventanas en oficinas y apartamentos probablemente asumieron que estaban seguros allí. Pero no tenían idea de cuán equivocados estaban. Esas ventanas pronto se transformarían en miles de fragmentos volando directamente hacia ellos como misiles. Y también fue por ese momento que algunas personas comenzaron a darse cuenta de que probablemente no se trataba de un incendio ordinario. La razón de esto, además del color del humo, fue que a las 18:05 el humo también comenzó a crepitar. Pequeños destellos de luz ahora bailaban en la parte más oscura de la columna de humo, muy probablemente siendo el resultado de los fuegos artificiales almacenados dentro del almacén 12. Pero lo que nadie entendía era que más allá de esos fuegos artificiales, otro proceso devastador que involucraba calor, presión y descomposición química había alcanzado un punto crítico. Y entonces, esta fue una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia de la humanidad y destruyó Beirut por completo. Como mencioné, esta fue la detonación final de una carga cuya mecha había sido encendida hacía más de 70 años. Una mecha hecha de burocracia, un sistema construido para aplazar responsabilidades, ignorar advertencias y permitir que peligros conocidos permanecieran intactos. Pero antes de contarte cómo fue posible, detengámonos aquí y expliquemos exactamente qué es el nitrato de amonio y por qué se vuelve tan peligroso cuando se expone al calor, cuando está confinado o contaminado, o como en este caso, todo lo anterior. Esto es nitrato de amonio, a menudo abreviado simplemente como AN. Compuesto por pequeños gránulos cristalinos, es una sal, pero no del tipo que encontrarás en tu mesa. Se produce neutralizando ácido nítrico con amoníaco antes de secarse y granularse en pequeñas perlas. Y el compuesto resultante, NH4NO3, suele describirse como una especie de batería de nitrógeno, una forma compacta y eficiente de almacenar nitrógeno para su transporte y uso posterior. En la agricultura es un fertilizante muy valorado, ya que suministra nitrógeno en dos formas, amonio y nitrato. Huertos, heno y pastizales lo utilizan ampliamente, y esta sustancia está literalmente en todas partes, con decenas de millones de toneladas producidas cada año en todo el mundo. Pero no te preocupes, los puertos y silos no están explotando en todo el mundo, porque en esta forma granular en realidad es relativamente estable, siempre que se almacene y manipule correctamente. Y en esa forma también se utiliza de manera segura todos los días. Pero esa estabilidad tiene sus límites. Si se expone a calor intenso, especialmente en grandes cantidades en espacios confinados, o si se contamina, el nitrato de amonio puede volverse extremadamente peligroso. Se clasifica formalmente como un agente oxidante, lo que significa que no actúa como combustible de la misma manera que los materiales inflamables. En cambio, cuando se calienta, puede liberar oxígeno y otros gases reactivos que hacen que los materiales combustibles cercanos se enciendan más fácilmente y ardan con mucha mayor intensidad. Pero si el calor es lo suficientemente alto, el nitrato de amonio también comienza a descomponerse químicamente, y esa descomposición produce grandes volúmenes de gases calientes, incluyendo vapor de agua y gases basados en nitrógeno, y este proceso libera calor adicional, alimentando aún más la descomposición.
Así que bajo las condiciones adecuadas, la reacción puede acelerarse rápidamente y salirse de control. Los contaminantes, como polvo, empaques u otros residuos, aumentan aún más el riesgo, ya que añaden más combustible, reduciendo en última instancia la energía necesaria para iniciar el proceso y acelerando la reacción. Entonces, ¿qué sucedería si una gran cantidad de nitrato de amonio se encontrara en medio de un incendio dentro de un edificio? Bueno, a medida que la temperatura se acerca al punto de fusión del nitrato de amonio, alrededor de 170 grados Celsius, los gránulos sólidos comienzan a derretirse en un líquido transparente. Y cuando la temperatura continúa aumentando, comenzará a descomponerse cada vez más rápido. Esto producirá grandes volúmenes de gases calientes en muy poco tiempo. Y si eso ocurre en un espacio abierto, esos gases simplemente se expandirían y se disiparían. Pero en un entorno confinado y restringido, como un almacén, por ejemplo, esto provocará que la presión aumente de manera violenta. Normalmente esta reacción sería relativamente lenta, pero si suficiente material se calienta al mismo tiempo, el proceso puede descontrolarse por completo. Incluso una pequeña cantidad de nitrato de amonio sólido puede liberar un gran volumen de gas caliente al descomponerse de esta manera, y cuando está confinado, esto produce una poderosa onda de choque, percibida como una enorme explosión. Ahora, llegar al fondo de situaciones como esta requiere reunir una gran cantidad de información proveniente de informes, artículos y bases de datos internacionales. Y cada una de las búsquedas que hacemos deja un rastro. Un rastro que puede ser seguido por entidades con malas intenciones. Por eso mi equipo y yo usamos al patrocinador de hoy, NordVPN, para asegurarnos de estar protegidos cuando hacemos nuestra investigación. En este caso, por ejemplo, hemos profundizado bastante para traerte esta historia, lo que ha implicado revisar diversas bases de datos gubernamentales y documentos filtrados. Y eso es algo que a menudo puede atraer atención no deseada. Pero con NordVPN, nuestra conexión se cifra para que nadie pueda ver qué estamos buscando ni de dónde obtenemos la información, lo que nos da un poco más de tranquilidad. Además, la función Threat Protection Pro de Nord analiza activamente los sitios web incluso antes de que hagas clic en ellos para asegurarse de que sean legítimos. Y bloqueará automáticamente estafas de phishing, malware y sitios de noticias falsas diseñados para explotar tragedias como esta. Así que Nord no es solo el VPN más rápido que existe, también es el único certificado de manera independiente por expertos en ciberseguridad. Y ahora mismo puedes obtener 4 meses extra gratis cuando te suscribas a su plan de 2 años usando este código QR o visitando nordvpn.com/blackbox. Recuerda usar ese enlace, nordvpn.com/blackbox. Recuerda también que Nord siempre ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días, así que no arriesgas nada al probarlo. Pero también, en una nota un poco más personal, hay muy pocas empresas dispuestas a arriesgarse patrocinando un canal nuevo como este, así que personalmente estoy muy agradecido por su apoyo. Gracias, Nord. Ahora volvamos a la historia. Ahora bien, a pesar de su potencial explosivo, el nitrato de amonio no se considera un explosivo de grado militar, pero esas propiedades hacen que se utilice ampliamente como explosivo industrial en minería y canteras, por ejemplo. Y lamentablemente también ha sido utilizado de forma infame en varios ataques terroristas y otros actos de violencia masiva. Y por eso su almacenamiento, manipulación y supervisión son tan importantes. Y de hecho, la historia debería habernos enseñado eso. Abril de 1947. El SS Grand Camp era un llamado Liberty Ship, construido originalmente en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que luego sirvió en logística de guerra. Después de la guerra, inicialmente fue entregado a Francia para ayudar en la reconstrucción de Europa y posteriormente fue reutilizado como un buque de carga regular. El 16 de abril de 1947 transportaba tabaco, maní, municiones, fuel oil y nitrato de amonio. Pero la tripulación había estado quejándose durante todo el viaje de que los sacos que contenían el nitrato de amonio se sentían calientes al tacto y que además se estaban calentando cada vez más. Ahora, que la carga se calentara con el tiempo sin ninguna fuente visible de calor, era, por supuesto, una señal de alerta y a la tripulación no le gustaba nada. Ni un poco. Pero en ese momento, el comportamiento de autocalentamiento y el potencial explosivo del nitrato de amonio
no se comprendían completamente y, a pesar de haberse utilizado para producir explosivos durante la guerra, existían regulaciones federales limitadas en Estados Unidos para su manejo civil. Un vicepresidente de la Texas City Railway Company testificó posteriormente durante las investigaciones posteriores al desastre que creía que la sustancia era completamente segura, incluso comparándola con manipular cemento. Y esa creencia resultaría catastrófica. Hoy sabemos que el nitrato de amonio es térmicamente inestable bajo ciertas condiciones en las que puede ocurrir un proceso llamado descomposición por autocalentamiento. Así que cuando la tripulación notó que los sacos se estaban calentando por sí solos, significaba que esta reacción química ya había comenzado. Esto podría conducir a una fuga térmica en la que el calor continúa acumulándose y propagándose a través de toda la masa, volviéndola cada vez más inestable. Así que, dado que esto ya estaba ocurriendo, solo se necesitaría una pequeña chispa o una perturbación adicional para desencadenar una explosión, que es exactamente lo que también ocurrió. Dentro de una hora desde que el SS Grand Camp atracó en Texas City esa misma mañana, los estibadores a bordo notaron un incendio. Se propagó rápidamente y pronto comenzó a acercarse a las ya inestables 2.000 toneladas de nitrato de amonio que aún estaban a bordo. Ahora creo que puedes imaginar lo que ocurrió después. A las 09:12, el SS Grand Camp fue detonado. Estas imágenes no son de Beirut en 2020. No, son de Texas City en 1947, aunque el nivel de destrucción es sorprendentemente similar. La explosión creó un tsunami, estimado en varios metros de altura, que inmediatamente inundó el área circundante. La planta de Monsanto, ubicada a unos 90 metros del muelle, fue completamente destruida. Las ventanas en Houston, a 60 kilómetros de distancia, se rompieron, y también se dijo que la onda de choque se sintió hasta en Luisiana, a 400 kilómetros de la explosión. Finalmente, el ejército de Estados Unidos fue enviado para ayudar en las consecuencias del desastre, en el que 581 personas murieron y más de 5.000 resultaron heridas. El desastre portuario de Texas de 1947 aceleró la regulación nacional del nitrato de amonio en Estados Unidos y también influyó indirectamente en los estándares internacionales que surgirían después. Aunque la sustancia continuó utilizándose ampliamente, esa enorme explosión fue una advertencia clara y después de eso nadie pudo decir que manipularla era lo mismo que manipular cemento. Y eso nos lleva a Beirut en 1975. Verás, las advertencias solo importan realmente cuando las personas recuerdan y aplican las lecciones necesarias y en el Líbano, para ese momento, las condiciones habían comenzado a formarse silenciosamente para que la historia se repitiera. Cuando falangistas atacaron un autobús que transportaba palestinos a un campo de refugiados en Tel al-Zaatar, en las afueras de Beirut, el 13 de abril de 1975, las tensiones finalmente estallaron. Este fue el punto de quiebre para una región que ya estaba profundamente dividida por motivos religiosos, y el Líbano estalló en una guerra civil, una que duraría 15 años completos. Durante esa guerra, Beirut quedó más o menos dividida por una línea verde, donde al oeste estaba el Beirut musulmán y al este el cristiano. El país estaba en ese momento gobernado bajo un sistema de reparto de poder conocido como el Pacto Nacional. Formado por el presidente Bijara al-Khoury y el primer ministro Riyad al-Sol en 1943, el Pacto Nacional era un acuerdo no escrito que asignaba los principales cargos del gobierno a sectas religiosas específicas. Establecía que el presidente debía ser un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán suní y el presidente del parlamento un musulmán chií. Aunque esto pretendía apaciguar a los distintos grupos religiosos del Líbano, favorecía cada vez más a los cristianos, que mantenían una mayoría parlamentaria de 6-5. Ese sesgo se basaba en un censo desactualizado, pero se mantuvo incluso cuando la composición demográfica cambió con el tiempo. Así que, como era de esperar, esto generó enormes tensiones, ya que muchos en la comunidad musulmana se sentían subrepresentados y marginados por un gobierno dominado por una mayoría cristiana. Y así fue como finalmente surgió la Línea Verde. Beirut y el Líbano quedaron divididos culturalmente, espiritualmente y ahora incluso físicamente.
Pero para 1989, el Líbano estaba listo para la paz, o al menos para que terminaran los combates y el derramamiento de sangre. Los miembros del Parlamento libanés se reunieron en Taif, Arabia Saudita, donde aceptaron un paquete de reformas constitucionales. A partir de ese momento, el poder del tradicional presidente maronita se redujo en relación con el del primer ministro suní y el del presidente chií de la Asamblea Nacional. Los escaños parlamentarios, los cargos del gabinete y los puestos administrativos superiores debían ahora representarse con una proporción igual de funcionarios cristianos y musulmanes. El acuerdo de Taif estableció paridad, pero aunque la guerra había terminado, las profundas divisiones seguían presentes. Y además, el país ahora tenía la difícil tarea de reconstruir su infraestructura colapsada con un costo estimado de varios miles de millones de dólares. A medida que la Constitución buscaba equilibrar el poder entre cristianos y musulmanes, pronto se volvió habitual que las 18 sectas religiosas del país tuvieran representación en el gobierno, el ejército y el servicio civil. Los escaños en el Parlamento se dividían entre cristianos y musulmanes y luego se distribuían proporcionalmente entre las diferentes denominaciones dentro de cada religión. Todos los empleos del sector público y los cargos gubernamentales también se dividían de manera similar y había muchos subgrupos religiosos y comunidades que debían tenerse en cuenta. El poder se compartía, pero con ello la responsabilidad se volvió cada vez más difusa, paralizando las instituciones y permitiendo que la corrupción prosperara. Y aunque este sistema originalmente estaba destinado a ser provisional y temporal, terminó persistiendo durante décadas y en gran medida sigue definiendo la estructura política libanesa hasta el día de hoy. Ese era el contexto y, a medida que el país se acercaba a 2020, comenzaron a hacerse evidentes cada vez más problemas, muchos de los cuales fueron causados directamente o agravados por este sistema. Había inflación masiva, creciente desempleo, apagones diarios y luego, por supuesto, llegó el COVID. ¿Qué más podría salir mal? Bueno, el puerto de Beirut era en muchos aspectos un microcosmos de todo este sistema. Hasta 1990, el puerto había sido gestionado de forma privada, pero tras el fin de la guerra civil, su administración volvió al Estado, lo que significó que pasó a estar sujeto a las mismas divisiones y problemas que el resto del país. Los políticos y antiguos señores de la guerra ahora tenían intereses financieros en el puerto, pero no lograban ponerse de acuerdo sobre cómo gestionarlo. En 1993 se creó un organismo administrativo provisional para supervisarlo temporalmente, y esta nueva autoridad portuaria tenía 7 puestos, que fueron repartidos entre las principales facciones políticas del Líbano, lo que, como era de esperar, no mejoró la situación. Las luchas de poder resultantes hicieron que tomar decisiones fuera casi imposible, incluyendo las relacionadas con la seguridad. Y aunque el Ministerio de Obras Públicas y Transporte posteriormente asumió la supervisión, no tenía la autoridad para gestionarlo directamente. Así que lo único que esto hizo fue crear aún más ambigüedad, permitiendo una situación legal confusa cada vez que surgía una disputa. Nadie sabía realmente quién estaba a cargo. En consecuencia, el puerto, que era un activo increíblemente valioso, atrajo escándalo tras escándalo. Solo en 2019, el puerto de Beirut manejó un estimado de $20.000 millones en comercio, representando un 78% de las importaciones del Líbano y un 48% de sus exportaciones, mientras las facciones políticas colocaban aliados en posiciones clave para desviar ingresos e incluso introducir mercancía de contrabando en el país. El periodista de investigación Riyad Kobesi, que estudió la corrupción en el puerto durante más de una década, concluyó que nunca estuvo destinado a generar ingresos para el Estado, sino a llenar los bolsillos de las mafias que dirigían el país. La situación era tan grave que el ministro de Obras Públicas y Transporte estimó en 2012 que el Líbano estaba perdiendo más de $1.5 mil millones al año en evasión fiscal con el puerto, que para entonces era conocido como la Cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. Este era el panorama del Líbano cuando el MV Rosus entró al puerto en noviembre de 2013. Era un buque de carga general de una sola cubierta bastante discreto, construido originalmente en Japón como barco de dragado.
Ahora voy a intentar explicar cómo la historia de este barco llegó a ser reportada en los medios, así que ten paciencia porque las cosas están a punto de volverse bastante confusas. Existen varios informes contradictorios, así que examinemos algunos de los posibles escenarios. Se decía que el Rosus era propiedad del empresario ruso Igor Grechushkin y que transportaba nitrato de amonio desde el fabricante georgiano de fertilizantes Rustavi Azot hasta fábrica de explosivos de Mozambique, que como habrás imaginado era un fabricante de explosivos. Supuestamente, Sabaro Limited, una empresa comercializadora de productos químicos con sede en el Reino Unido, había comprado el nitrato de amonio en Georgia y se había solicitado al Rosus hacer una parada en el puerto de Beirut para recoger equipo sísmico adicional que debía entregarse en Jordania antes de continuar su viaje hacia Mozambique. Sin embargo, tras varias investigaciones, puede que nada de esto haya sido realmente cierto. A medida que los investigadores profundizaron, la historia comenzó a desmoronarse y resultó que casi todos los aspectos del historial del barco estaban en disputa. Los registros de propiedad se contradecían, la ruta del barco cambiaba de una versión a otra y su misión declarada se volvía cada vez más ambigua con el tiempo. Al final, a las autoridades incluso les resultó difícil verificar los hechos más básicos sobre lo que hacía el Rosus o para quién trabajaba. Absolutamente nada estaba claro. Parte de la información apoyaba la afirmación de que el Rosus se vio obligado a entrar al puerto de Beirut debido a problemas mecánicos y fallas en el motor, mientras que otras versiones afirmaban que se debía a que Grechushkin no tenía suficiente dinero para pagar el paso por el canal de Suez. Y quizá fue un poco de ambas cosas. El capitán del barco, Boris Prokofiev, afirmó posteriormente que el propietario del Rosus le había ordenado detenerse en Beirut y recoger carga adicional para poder pagar ese paso. Y si eso era cierto, pronto se demostraría que recoger carga adicional no era nada fácil para el Rosus. Verás, el barco no era un buque roll-on roll-off y estaba muy mal equipado para esa tarea. Cuando la tripulación intentó cargarlo de todos modos, las escotillas sobre el nitrato de amonio supuestamente se deformaron debido a que el barco ya transportaba más peso del que estaba certificado para soportar. A medida que surgían dudas sobre quién era realmente el propietario o quién controlaba el Rosus, el periodista de investigación Firas Hatum afirmó haber descubierto que la empresa que había comprado el nitrato de amonio podría haber sido poco más que una empresa fachada. Según su investigación, Sabaro Limited parecía tener vínculos con dos empresarios sirio-rusos que posteriormente fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos por actuar en nombre del presidente sirio Bashar al-Assad. Otro nombre que surgió fue Shadalambus Manoli, un empresario con sede en Chipre que tenía conexiones con FBME Bank, que a su vez era una institución financiera, posteriormente acusada por las autoridades de Estados Unidos de facilitar transacciones ilícitas, incluyendo operaciones vinculadas al gobierno sirio y Hezbollah. Se informó que Manoli tenía deudas importantes con el banco y algunos investigadores plantearon la posibilidad de que el Rosus pudiera haber estado relacionado de alguna manera con estos vínculos financieros. En cualquier caso, sigue sin estar claro si Manoli era el propietario legal del buque, un beneficiario final o simplemente alguien conectado a través de acuerdos de financiación y deuda. En resumen, finalmente se determinó que casi todos los aspectos relacionados con la propiedad del barco, su carga y su ruta prevista estaban ocultos tras estructuras corporativas superpuestas y versiones contradictorias. Pero una de las pocas cosas que podemos afirmar con certeza es que el Rosus fue finalmente declarado no apto para navegar por los inspectores de control del Estado Rector del puerto en el Líbano y que transportaba unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Tras las inspecciones portuarias, el barco fue retenido en Beirut por orden judicial, tanto por no ser apto para navegar como por sus tarifas y deudas impagas, lo que dejó al Rosus varado junto con parte de su tripulación. Cuando atracó en el puerto en noviembre de 2013, había al menos 9 personas a bordo, todos marinos ucranianos más un ruso, el capitán. Con la ayuda del cónsul ucraniano, 5 de los tripulantes ucranianos fueron repatriados relativamente pronto, lo que dejó a 4, el capitán ruso y 3 ucranianos, obligados a quedarse para cuidar el barco y su peligrosa carga. Esta reducida tripulación afirmó que se les debían hasta $200,000 en salarios impagos, además de haber sido obligados a permanecer allí. Y terminaron atrapados en ese barco deteriorado y prácticamente hundiéndose durante casi un año.
Mientras tanto, seguía acumulando tarifas portuarias y multas por rechazo de carga, sumando $100,000. Por lo tanto, se informó que Igor Grechushkin se declaró en bancarrota y simplemente abandonó a la tripulación y al barco en Beirut. Finalmente, los abogados que actuaban en nombre de los 4 tripulantes restantes solicitaron su repatriación por razones humanitarias y un juez de asuntos urgentes emitió posteriormente una orden que les permitió regresar a casa. Después de eso, el MV Rosus quedó abandonado y eventualmente sucumbió a sus fallas estructurales. Resulta que había un pequeño agujero en el casco y, sin la tripulación para repararlo y bombear el agua de mar, se hundió en 2018. Pero no antes de que su carga fuera retirada para almacenarse en el almacén 12 del puerto. Los documentos oficiales mostraron que los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transporte inicialmente no describieron con precisión los riesgos de la carga del Rosus, ni tampoco se investigó el peligro potencial que representaba. Esto significó que las 2.750 toneladas de nitrato de amonio quedaron almacenadas en el precariamente preparado almacén 12, junto con otros materiales inflamables y explosivos, dentro de una zona urbana densamente poblada durante 6 años. Ahora puedo decirte qué debió haber ocurrido después. Se debieron haber tomado varias precauciones, porque aunque no existían leyes estrictas sobre el manejo exacto del nitrato de amonio, sí existían regulaciones sobre seguridad laboral. El decreto número 11802, emitido en febrero de 2004, establecía explícitamente obligaciones de salud y seguridad para lugares de trabajo que manipulan materiales peligrosos. Y tampoco era que la existencia o el peligro de este nitrato de amonio fuera un secreto. La autoridad portuaria sabía que el AN estaba almacenado allí, y también sabía lo mal que se estaba conservando y exactamente cuán peligroso podía ser. Así que en un caso como este, debieron haberse llamado especialistas para crear una evaluación de riesgo detallada y técnica. También debieron implementarse controles provisionales estándar como monitoreo diario, vigilancia contra incendios y señalización clara hasta que se encontrara una solución permanente. Y finalmente el nitrato de amonio debió ser transportado o reexportado a una ubicación más segura, así que no hay excusa para haber permitido que permaneciera en sacos deteriorados dentro de un almacén lleno de fuegos artificiales tan cerca de una zona urbana. Ahora, quienes estén familiarizados con mi trabajo en Mentor Pilot, nuestro canal hermano, conocerán el modelo del queso suizo. En ese modelo, la seguridad se representa como garantizada por varias barreras de protección, como regulaciones nacionales y empresariales, procedimientos y conducta personal. Cada una de esas capas tiene pequeños agujeros, como el queso, y solo cuando esos agujeros se alinean ocurre un accidente. Pero en este caso, esas barreras parecían estar compuestas casi únicamente de agujeros. Al parecer, los funcionarios propusieron repetidamente vender, reexportar o eliminar el nitrato de amonio, pero cada intento fracasó. No porque actuar fuera imposible, sino porque nunca se autorizó, completó ni supervisó adecuadamente. Y los propietarios originales del nitrato de amonio, quienes quiera que fueran, tampoco podían considerarse confiables. Habían abandonado efectivamente su carga y no hicieron ningún intento por recuperarla. Un dato muy extraño en esta historia es que, aunque se estableció que unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio fueron descargadas del Rosus, la investigación del FBI posterior a la explosión estimó que solo alrededor de 552 toneladas métricas realmente detonaron, lo que deja una enorme discrepancia entre la cantidad descargada y la que explotó o terminó en otro lugar. Nadie ha podido establecer con exactitud qué ocurrió con ese resto y nunca se realizó un inventario completo. Existen muchas teorías al respecto, ninguna especialmente tranquilizadora, pero si el nitrato de amonio faltante hubiera estado todavía en el almacén 12 ese día fatídico, es muy posible que la explosión hubiera sido aún más devastadora. En cualquier caso, las investigaciones y organizaciones de derechos identificaron fallas graves, tanto en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que supervisaba la autoridad portuaria, como en el Ministerio de Finanzas, responsable de aduanas, en la manera en que este nitrato de amonio fue manejado y asegurado. Pero no era solo la autoridad portuaria la que podía haber hecho algo al respecto.
Los ministerios de aduanas, el Poder Judicial y varias agencias de seguridad sabían de la existencia de este nitrato de amonio y sabían cuán catastrófico podía ser. Pero aún así no se implementaron medidas de seguridad efectivas. De hecho, cuando la carga fue descargada en 2014, el jefe del Departamento de Manifiestos del puerto envió una carta a su superior, el jefe del servicio del puerto de Beirut. En esa carta le indicó que el nitrato de amonio debía entregarse al ejército libanés o reexportarse para, y cito textualmente, evitar cualquier posible desastre. Además, el 13 de noviembre de 2014, el capitán del puerto de Beirut fue puesto a cargo de la carga en el almacén 12 y, a pesar de estar completamente a cargo, afirmó que no podía hacer nada, ya que el almacén estaba bajo la autoridad de la Administración de Aduanas y de la Autoridad Portuaria. Las pruebas también indican que muchos de los altos líderes del Líbano, incluido el presidente Michel Aoun, el entonces primer ministro Hassan Diab, entre otros, fueron informados de los riesgos que representaba el material, pero aún así no tomaron medidas para proteger al público. Así que este sistema no falló de una sola vez, no, falló lentamente, hasta que una sola chispa fue todo lo que se necesitó para desatar el desastre. Y eso finalmente nos lleva de vuelta al muelle el 4 de agosto de 2020. Según los informes, la autoridad portuaria envió trabajadores de construcción para reparar algunos daños estructurales sin supervisión y estaban realizando trabajos de soldadura alrededor de las 16:00. En algún momento comenzó un incendio en las cercanías de estos trabajos y, aunque el origen exacto del fuego sigue sin estar claro, realizar soldaduras tan cerca de donde se almacenaban nitrato de amonio y otros materiales inflamables puede no haber sido la mejor idea, al menos no sin precauciones. En cualquier caso, a las 17:45, el almacén 12 estaba en llamas y el fuego alcanzó rápidamente el nitrato de amonio almacenado en sus sacos deteriorados en el interior. A medida que la temperatura superó el punto de fusión del nitrato de amonio, el material probablemente pasó primero de sólido a líquido y el calentamiento continuo lo llevó hacia una descomposición rápida. Una reacción que liberó más calor a medida que se aceleraba, alimentándose a sí misma. Los gases en rápida expansión generaron una presión enorme y al no tener por dónde escapar, esa presión se convirtió en una devastadora onda de choque. Una bola de fuego envolvió el puerto. Los silos, que se elevaban almacenando unas 108,000 toneladas de grano, suficientes para producir pan para hasta 1.7 millones de personas, fueron destruidos de inmediato. 9 trabajadores aún estaban dentro en el momento de la explosión y sus restos nunca fueron recuperados. Y lo mismo ocurrió con el equipo inicial de respuesta contra incendios que había sido enviado a combatir el fuego. También murieron instantáneamente. La onda de choque viajó entonces más rápido que la velocidad del sonido, atravesando la ciudad y arrasando manzanas enteras. Luego se expandió hasta 10 kilómetros de distancia, donde hizo estallar las ventanas del aeropuerto de la ciudad, y la explosión se escuchó en Chipre, a más de 200 kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos registró la explosión como un evento sísmico de magnitud 3.3. En cuestión de solo unos segundos, 300,000 personas quedaron sin hogar, 7,000 resultaron heridas y 218 perdieron la vida. Decenas de miles de edificios, viviendas, lugares de trabajo y de culto, escuelas y hospitales quedaron reducidos a escombros y vidrio destrozado. Las estimaciones sugieren que la explosión fue equivalente aproximadamente a entre 1,000 y 1,500 toneladas de TNT, casi una décima parte de la bomba nuclear de Hiroshima. O dicho de otra forma, fue alrededor de 118 veces mayor que la Massive Ordnance Air Blast, la llamada madre de todas las bombas desarrollada por el ejército de Estados Unidos, una de las municiones convencionales más grandes del mundo. Así que donde antes estaba el almacén, ahora había un cráter humeante que pronto se llenó con agua de mar del cercano Mediterráneo. Para muchos alrededor del mundo, la explosión fue solo una imagen aterradora en una pantalla, pero para otros fue el momento que partió sus vidas en dos. Pamela Shannon recuperó el conocimiento en el suelo del hospital donde trabajaba. Había quedado inconsciente por el colapso del techo y por un momento estaba en una especie de aturdimiento. Nada tenía sentido para ella, pero luego recordó a los bebés recién nacidos. Retiró los escombros que tenía encima y corrió a buscar a los bebés en sus incubadoras destruidas, que también estaban bajo los restos, pero afortunadamente a salvo.
Los tomó en brazos y los llevó cargados bajando 3 pisos en medio del apagón, antes de finalmente salir a las calles de Beirut, que ahora habían cambiado drásticamente. Después caminó 5 kilómetros con los 3 recién nacidos prematuros aferrados a su cuerpo, hasta encontrar un hospital con una sola incubadora disponible, lo que sin duda salvó sus vidas. A pocas cuadras de allí, la doctora Isra Seblani estaba sonriendo y posando para fotos de boda. Había regresado a su Beirut natal para celebrar la ceremonia en casa y cuando ocurrió la explosión fue lanzada violentamente a través de la plaza. Esta es la fotografía tomada por Pamela Seynon en ese momento desesperado mientras salvaba a los recién nacidos. Esa fotografía, junto con la imagen de la doctora Seblani, se difundió por todo el mundo y pronto se convirtió en un poderoso símbolo de la explosión y de su enorme costo humano. Con la ciudad en ruinas y las sirenas sonando, los esfuerzos de rescate comenzaron de inmediato y los ciudadanos de Beirut iniciaron el doloroso proceso de revisar los escombros. Los servicios de emergencia se vieron rápidamente desbordados y los hospitales locales se llenaron de víctimas, llegando primero los menos heridos a pie o en transporte privado y los más graves posteriormente en ambulancia. El St. George University Medical Center, donde trabajaba la enfermera Pamela Seynon, así como los hospitales Bardia y Karantina, quedaron completamente inoperativos, eliminando más de 500 camas justo cuando más se necesitaban. Además, el puerto contenía la mayor reserva nacional de medicamentos, así como 17 contenedores de suministros médicos, que ahora habían sido completamente destruidos o parcialmente dañados. Y no solo los hospitales se vieron afectados. Más de 2.000 consultorios médicos y clínicas resultaron dañados por la explosión. El gobierno del Líbano declaró rápidamente el estado de emergencia y lanzó un llamado inmediato a la comunidad internacional para recibir ayuda ante el desastre. El ejército libanés actuó de inmediato formando una estructura de comando de incidentes para supervisar las actividades de respuesta al desastre, incluyendo operaciones, logística, planificación, finanzas y administración. Pronto aseguraron el perímetro del área de la explosión, permitiendo que los equipos de investigación y búsqueda y rescate comenzaran de inmediato, siendo la prioridad encontrar sobrevivientes dentro del radio inmediato del impacto. Los esfuerzos de rescate durante la noche se vieron dificultados por apagones y la falta de electricidad. Pero poco más de una semana después, para el 12 de agosto, había al menos 5 hospitales internacionales operando en Beirut, en su mayoría instalados de manera independiente y dirigidos por equipos médicos militares de Rusia, Jordania, Marruecos e Irán. La larga limpieza había comenzado y, a medida que avanzaba, las personas empezaron a exigir explicaciones. El día después de la explosión, el gobierno del primer ministro Hassan Diab anunció que se llevaría a cabo una investigación nacional sobre la explosión, prometiendo identificar a los responsables en 5 días. Pero esa investigación fue ampliamente considerada carente de independencia, ya que fue dirigida por instituciones libanesas profundamente vinculadas al mismo sistema político acusado de negligencia. De hecho, muchos libaneses querían que su gobierno no tuviera nada que ver con esta investigación. Así que, quizá percibiendo otro tipo de barril de pólvora, uno político que amenazaba con desestabilizar toda la región, Estados Unidos anunció pronto que el FBI se uniría a la investigación junto con equipos forenses franceses, lo cual ocurrió tras una invitación formal del gobierno libanés. Esta investigación finalmente resultó en el arresto de alrededor de 20 funcionarios portuarios y de aduanas de niveles bajo y medio, pero los líderes políticos de alto nivel ni siquiera fueron interrogados. Y eso a pesar de que el propio Diab había sido informado formalmente del peligro del nitrato de amonio meses antes de la explosión, sin hacer nada al respecto. Él insistió en que estaba siendo utilizado como chivo expiatorio, pero finalmente renunció. Más de 5 años después, las víctimas siguen esperando los pagos de seguros que creían que recibirían. El Líbano y Beirut todavía sufren el mismo sistema político corrupto que no tomó las medidas necesarias para proteger a su población y también esperan que los responsables rindan cuentas. La reconstrucción fue realizada principalmente por residentes y propietarios de negocios con el apoyo de la comunidad libanesa en el extranjero. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuáles serían las recomendaciones que surgen de esta investigación? Los peligros relacionados con el almacenamiento y uso del nitrato de amonio ya eran bien conocidos antes de que ocurriera esta explosión.
Por lo tanto, el cumplimiento de las normas y regulaciones existentes no es un simple trámite burocrático que pueda ignorarse o delegarse indefinidamente. No, esas normas existen para salvar vidas y los productos químicos peligrosos no se preocupan por la burocracia, divisiones religiosas o corrupción. Simplemente continuarán reaccionando y formando enlaces de todas formas. Así que si trabajas en una profesión que los manipula, ten esto presente y asegurémonos juntos de que esta historia nunca vuelva a repetirse. Este fue el primer episodio de mi nuevo canal, Black Box, donde utilizaremos la misma filosofía y un formato similar al de Mentor Pilot para contar historias de otros accidentes e incidentes de todos los ámbitos de la vida. Publicamos este video aquí en Mentor Pilot solo para darte una idea de lo que viene, pero para verlo tendrás que ir a Black Box y suscribirte allí, ya que el próximo episodio se publicará el jueves 9 de abril. O si quieres verlo ahora mismo, ya está disponible para nuestros Patreons. Así que simplemente escanea este código QR o ve a patreon.com/join/mentorpilot para verlo. Aquí tienes un breve adelanto. Existe una represa en el norte de Italia que se eleva sobre un hermoso valle. Aún puedes caminar sobre ella como parte de recorridos oficiales, pero ya no contiene agua y no produce electricidad desde hace décadas. Aunque su estructura sigue en perfecto estado, una vez fue el epicentro de uno de los mayores desastres de represas en la historia moderna. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot y Black Box. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.